El profeta del sueño. La enigmática historia de Edgar Cayce. Era una noche fría en Hopkinsville, Kentucky, a finales del siglo XIX. Las estrellas brillaban en el cielo, pero no eran suficientes para iluminar los misterios que se cocinaban en la mente de un joven granjero llamado Edgar Cayce. Desde su infancia, Edgar había sentido que algo en él era diferente. Tenía una habilidad peculiar para aprender cosas que otros no podían. Se contaba que, cuando era solo un niño, podía dormir sobre un libro y al despertar había absorbido todo su contenido. Sus padres, aunque intrigados, lo consideraban un niño normal y nunca sospecharon que su hijo se convertiría en uno de los profetas más enigmáticos de la historia. Los primeros dones. Un día, mientras Edgar jugaba solo en el granero de su familia, tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Cayó en un profundo trance mientras intentaba estudiar la Biblia, un libro que siempre le había fascinado. En este estado, tuvo una visión. Un ángel radiante apareció ante él y le dijo que su vida estaba destinada a servir a la humanidad, que se convertiría en un canal entre el mundo espiritual y el físico. Edgar despertó asustado, pero también con una extraña sensación de paz y propósito. Al crecer, Edgar continuó teniendo visiones y sueños proféticos. Sus habilidades se desarrollaron hasta el punto de que podía diagnosticar enfermedades y sugerir tratamientos, todo mientras estaba en un trance profundo. Pero Edgar no era médico, ni tenía formación en medicina. Lo que hacía era profundamente misterioso y desconcertante para quienes lo rodeaban, incluido él mismo. A pesar de sus dudas, continuó con sus lecturas, ayudando a amigos y familiares que lo consultaban sobre problemas de salud. El primer gran misterio. La vida de Edgar Cayce cambió drásticamente cuando un prominente médico de Nueva York, el Dr. Wesley Ketchum, escuchó rumores sobre sus habilidades. Intrigado, el doctor Ketchum viajó a Kentucky para conocer a Cayce y poner a prueba sus supuestos dones. Ketchum, un hombre de ciencia, se mostró escéptico al principio. ¿Cómo podría un simple granjero tener conocimientos médicos sin haber asistido jamás a una escuela de medicina? Pero lo que sucedió en la consulta inicial dejó al doctor Chum perplejo. Edgar, en su estado de trance, diagnosticó con precisión una rara enfermedad que había afectado a uno de los pacientes del médico. No solo identificó la dolencia, sino que también sugirió un tratamiento que el doctor jamás había considerado, pero que resultó ser completamente eficaz. Fue en ese momento cuando Ketchum se convirtió en un fiel defensor de Cayce y lo ayudó a establecerse en Nueva York, donde Cayce comenzó a realizar lecturas para un público más amplio. El misterio de la Atlántida. Las habilidades de Cayce iban más allá de la medicina. En varias lecturas, comenzó a hablar de una antigua civilización llamada Atlántida. Según Cayce, la Atlántida había sido una civilización extremadamente avanzada, con tecnologías que superaban con creces las que existían en el siglo XX. Los atlantes, dijo, utilizaban cristales de energía para alimentar sus ciudades y viajar por el mundo, pero un cataclismo los había llevado a la destrucción. Cayce afirmó que muchos de los que vivían en su tiempo eran reencarnaciones de atlantes y que la Atlántida había dejado su huella en culturas como la egipcia. Habló de una cámara de los registros, escondida bajo la gran esfinge en Egipto, donde se guardaban los secretos de la humanidad, desde su origen hasta su destino final. Estas afirmaciones captaron la atención de estudiosos, aventureros y arqueólogos de todo el mundo.
Estas afirmaciones captaron la atención de estudiosos, aventureros y arqueólogos de todo el mundo. Muchos viajaron a Egipto con la esperanza de descubrir esta cámara oculta. Aunque aún no ha sido encontrada, la leyenda de la Cámara de los Registros sigue viva, alimentada por las enigmáticas lecturas de Case. La segunda venida y el cambio de era. En sus lecturas, Case también habló de un gran cambio espiritual que transformaría al mundo. Predijo que en el siglo XXI, la humanidad entraría en una nueva era de iluminación y espiritualidad, una era donde las barreras entre lo físico y lo espiritual se romperían, permitiendo a las personas conectarse con lo divino de maneras que nunca antes habían imaginado. Este cambio, según Case, no sería una segunda venida física de Cristo, sino un despertar en la conciencia colectiva. El mundo tal como lo conocemos cambiaría profundamente y la humanidad se enfrentaría a grandes pruebas y tribulaciones antes de alcanzar un estado de paz y armonía. A medida que se acercaba el nuevo milenio, muchos seguidores de Case comenzaron a interpretar los eventos mundiales como señales del cumplimiento de sus profecías. El cambio climático, los desastres naturales y las crisis políticas fueron vistos como preludios del gran despertar espiritual que Case había predicho. Sin embargo, la naturaleza exacta de este cambio sigue siendo un misterio, y los que creen en las profecías de Case continúan esperando señales de que el mundo está entrando en esta nueva era. El misterio de la salud. Además de sus profecías sobre eventos mundiales, Case dedicó gran parte de sus lecturas a la salud. Su enfoque era radical para la época, promoviendo la idea de que la enfermedad no era solo un problema físico, sino también espiritual. Sugería tratamientos que combinaban remedios naturales, cambios en la dieta y prácticas espirituales. Lo más desconcertante es que muchas de las recomendaciones de Case, que en su tiempo parecían fuera de lugar, ahora son vistas como precursoras de la medicina holística moderna. Habló del poder curativo de la mente, la importancia de la dieta para mantener el equilibrio del cuerpo y el alma, y la necesidad de una conexión espiritual para la verdadera sanación. Uno de los casos más famosos fue el de un joven que sufría de epilepsia. Después de que los médicos convencionales no lograron ayudarlo, sus padres recurrieron a Case. En su lectura, Case recomendó un tratamiento con una dieta específica, hidroterapia y una serie de meditaciones. Contra todo pronóstico, el joven comenzó a mejorar y finalmente su epilepsia desapareció. Este caso y muchos otros como él consolidaron la reputación de Case como un sanador misterioso y efectivo. Los misterios no resueltos. A medida que Case envejecía, sus lecturas se volvieron cada vez más filosóficas y espirituales. Comenzó a hablar de conceptos como el karma, la reencarnación y los registros akáshicos, una especie de biblioteca cósmica que contenía toda la historia y el conocimiento del universo. Estas ideas, aunque no nuevas, fueron presentadas por Case de una manera que resonó profundamente con muchas personas que buscaban respuestas a las grandes preguntas de la vida. Sin embargo, no todos los misterios que Case desveló han sido resueltos. La Cámara de los Registros sigue sin ser descubierta. Las profecías sobre la Atlántida y los grandes cambios geológicos que Case predijo no se han materializado completamente, aunque algunos ven en los eventos actuales señales de que esos cambios están en camino. El legado inmortal. Edgar Case murió en 1945, pero su legado continúa vivo a través de la Asociación para la Investigación y la Iluminación que él fundó. Muchas personas alrededor del mundo siguen estudiando sus lecturas,
buscando comprender los misterios que Case intentó revelar. Lo que hace que la historia de Case sea tan intrigante es la mezcla de lo místico con lo tangible. Sus visiones y predicciones, aunque a veces difíciles de creer, han tenido un impacto duradero en el pensamiento espiritual moderno. Y aunque algunas de sus profecías no se han cumplido, la esperanza y el misterio que infunden siguen atrayendo a nuevas generaciones de buscadores. Edgar Case es un enigma, un hombre común con un don extraordinario, cuyas visiones nos desafían a pensar más allá de lo visible y a explorar las profundidades de la mente y el espíritu. Su historia es una ventana a un mundo donde lo desconocido se entrelaza con lo conocido, donde el pasado, el presente y el futuro se fusionan en un tapiz de misterio y revelación. Y mientras las sombras de la noche caen sobre nosotros, es imposible no preguntarse, ¿qué más sabía Edgar Case? ¿Cuáles son los secretos que aún permanecen ocultos en los rincones de su mente profética? La historia de Case no ha terminado. Su legado continúa creciendo, envolviendo a cada nuevo lector en una red de preguntas sin respuestas, misterios sin resolver y un sentido de asombro ante el vasto y desconocido universo que Case nos invitó a explorar.